Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más en Al Banquillo. Estamos listos para un nuevo programa. Hoy hablando de historia, de antecedentes históricos. Estamos en el año del Bicentenario. Mucho tiempo ha transcurrido, el país ha tenido grandes momentos, momentos regulares, pero también momentos difíciles, momentos duros a lo largo de estos 200 años. Entramos en una etapa histórica para el país por el hecho de 200 años de independencia, pero con muchos problemas y con mucho por hacer. Y qué mejor que poder dialogar de algunos antecedentes históricos que han marcado la vida del país, de sus habitantes y que hoy han dejado una enseñanza importante que vale la pena retomar. Hablamos del Bicentenario, pero de elementos puntuales. Está conmigo la doctora Daniela Navarrete, profesora universitaria, historiadora, investigadora con un doctorado en territorio y estudio de las sociedades. Va a ser un gusto, sin duda alguna, dialogar con usted, así que agradezco, doctora Navarrete, su participación hoy en Al Banquillo. ¿Cómo está? Muy honrada de estar aquí en este programa tan gustado, ante esta audiencia hondureña, en este año tan especial. Muchísimas gracias, Aldo, por la invitación. Bueno, y como yo le decía, a los profesores nos gusta hacer esto un poco más didáctico, así que vamos a aprovechar esa oportunidad para hacerlo así. Se ha hablado mucho de la historia, en las cátedras también, en la escuela, en la universidad, en los colegios se habla bastante, pero quisiera remitirme yo, y le planteaba a usted, a 4 etapas de la historia del país que sin duda alguna deben dejar, han dejado, pero deben dejar una enseñanza importante. Vamos a hablar primero sobre el perfil del estadista que el país necesita. Y quiero ir casualmente a 1821 con el sabio Valle. Muchos cuestionan que Valle no estaba de acuerdo con la independencia. Sin embargo, los antecedentes dicen que, si bien en su momento decía que los países centroamericanos no estaban preparados para caminar de manera independiente, después se convirtió en un abanderado del proceso. ¿Cómo entender el perfil de Valle como ese estadista que hace mucha falta hoy en los países? Sí, gracias. Excelente introducción, Aldo. Efectivamente, el estudio de la historia nos permite comprender situaciones que hoy sentimos son cerrados túneles sin salida, ¿verdad? Cuando vemos con desesperación cómo los habitantes del país, nuestros compatriotas, migran en caravanas desesperados por buscar nuevos derroteros, por buscar esperanza en otras sociedades que les puedan abrir las puertas porque se sienten truncados acá. Y realmente estudiando historia uno se entera que estas situaciones no son nuevas entre las sociedades humanas, y los estadistas que dirijan el país de una manera más amplia, más democrática, también más concentrada en los méritos, ¿verdad? Porque uno de los grandes fracasos, diría yo, de la sociedad en tiempos del sabio Valle fue precisamente haber sido negligentes y no haber aprovechado al máximo las capacidades intelectuales y profesionales de una persona que estaba fuera de su época, adelantado a su tiempo. Sí. ¿Cómo es posible que una persona como el sabio Valle, que era filósofo, que era judista, que era abogado, que tenía correspondencia con grandes filósofos, grandes economistas ingleses, franceses, que había sido el estudiante aventajado de uno de los primeros ilustrados en Centroamérica, Fray Liendo y Goicoechea? ¿Cómo es posible que un personaje de su calibre haya pasado, no voy a decir sin pena ni gloria, pero que haya sido tan vilipendiado,
por la clase política de aquel momento, Ujú. que es la misma que le va a fabricar esta especie de leyenda negra que Sí, hasta el sí, día sí. de hoy llega a nuestros días. Decir que el sabio Valle estaba en contra de la independencia, eso todavía tiene tintes fuertes de la leyenda negra, de los libelos que le levantaron sus enemigos políticos, porque más que no estar preparados para la independencia, en realidad Valle a lo que se oponía era al grupo de poder que se quería y se hizo con el poder Sí. al momento de romper con la corona. Ese era el detalle que tenía Valle, ¿verdad? Que había señalado, había tocado la llaga, ¿verdad? Y ese grupo de poder fuerte, ¿no? Entre los cuales estaban las grandes familias guatemaltecas como los Aycinena, pues se van a defender como gatos panza arriba y van a hacer todo en sus manos para que al sabio se le margine, se le roben las primeras elecciones de la federación, se las roben impunemente y finalmente llegamos hay tantas cosas que no se han podido dirimir, pero hay incluso quienes aducen que el sabio Valle lo envenenaron, así, Sí. incluyendo sus descendientes, ¿verdad? Ellos esgrimen esta postura. Entonces, vemos con tristeza que estas malas prácticas también se repiten hasta nuestros días y no solamente en el ámbito gubernamental, en el ámbito público, a todo nivel, en el ámbito privado también se ve como el juego de las influencias, de los Ajá. clientelismos, Sí. se favorecen grupos, amigos, personas que no son las más idóneas y que luego eso va a tener un impacto ahí a pequeña escala, pero que sumando todos estos pequeños impactos, pues dona o resulta en lo que tenemos actualmente. Y fíjese que yo, bueno, escogí hablar de Valle en esta primera parte del programa. Pudimos hablar de otro de los grandes personajes de la historia de la independencia, pero escogí a Valle casualmente por dos elementos que usted me planteó y sobre los cuales yo quiero que usted me amplíe. Número uno, en efecto considero igual que usted que fue un hombre que estaba adelantado a su época y que en su momento esa clase política, la clase social gobernante de su tiempo, lo vio como una amenaza, más como alguien a quien pudieran aprovechar para beneficio de la colectividad y del Estado, número uno. Y número dos, por los méritos alcanzados. Y aquí viene entonces mi pregunta, ¿qué hacía diferente a Valle? Si hablamos de los méritos, hablamos de estar adelantado a su época, ¿qué hacía diferente a Valle de esa sociedad? Bueno, recordemos, Aldo y querido auditorio, que en aquellos días todavía primaba mucho los vínculos de familia, el origen, incluso el origen étnico. En este caso, el sabio Valle es oriundo de Choluteca, Sí, como todos sabemos, de la familia Díaz del Valle, originarios de Andalucía, en España, y que habían llegado, pues, por la Puerta Grande, podemos decir, con cargos incluso como de alférez real, que eso en la época colonial era un puesto de importancia y de confianza incluso. Entonces vemos que era una familia que estaba totalmente en la punta de la pirámide socioeconómica de la época. Ahora, en una época en que todo era jerarquía, entonces, así como había una jerarquía socioeconómica a nivel local, también esta jerarquía existía a nivel regional. Y en la región, la punta de la pirámide socioeconómica la tenía Guatemala. ujú, Entonces, podemos decir que el pecado original, al cual nunca podía superar el sabio Valle, era el hecho de ser sí, oriundo de la provincia, sí, ¿verdad? Hay una anécdota muy linda de el abogado Milla Vidaurre, que fue profesor de la Universidad San Carlos de Borromeo de Guatemala, fundamental en toda esta historia, ¿no? De la independencia, de la formación de nuestros próceres, porque muchos estudian ahí. Pues Milla Vidaurre dice que da el origen de una palabra, ¿verdad? Que surge como un adjetivo peyorativo para referirse a la gente que no es de Guatemala, sino que es sí, de las provincias. Y dice toda una serie de descripciones de personas que son de mal gusto, que tienen dinero, pero no tienen roce, no saben de literatura. Y a esas personas se les llama guanacos. Y sí, cita el caso de un guanaco
¿verdad? En esta concepción que él define, Sí. no la que hoy podemos dar. Y cuando se refiere al origen de este guanaco, se refiere a una persona originaria de la provincia de Honduras. Creo que el nombre que citó exactamente era de Morolica, si mal no recuerdo. Entonces vemos que una palabra incluso definía a este provinciano que aunque podían tener dinero, poder tener un buen origen aceptable en aquella época, étnico-racial, es decir, descendiente de españoles, Sí. pero el hecho de no ser de la sede, de la capital, de la Capitanía General de Guatemala, eso ya le hacía una persona, digamos, con no todos los méritos. Y ese es el pecado original de Valle, el O que sea, no puede quitarse, porque ese es el él es gran pecado de originario Valle, entonces, no ser o no estar en Guatemala. Ese es el gran parte del problema Sí con se él. va a Guatemala. Su padre, fíjese que José Díaz del Valle, el papá de José Cecilio, por una diferencia fuerte que tuvo con su cuñado Jacinto Herrera, que es el padre de De Dionisio de Dionisio, Herrera. sí. Jacinto Herrera estaba casado con Paula Díaz del Valle, ¿verdad? La hermana de José Díaz del Valle, la tía de José Cecilio, pues tienen una diferencia fuerte y la familia Díaz del Valle, los padres de José Cecilio, migran a Guatemala cuando él tiene 12 años apenas. Y a partir de entonces Valle comienza a hacer su formación, primero en la escuela Belén, luego entra a San Carlos de Borromeo y hace toda su formación ahí desde los 12 años. No se tiene registro de que Valle haya regresado, si quizás en vacaciones tal vez o alguna estadía así, pero Valle muere en la Concepción, su hacienda en Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos que no hay no hubo una vuelta atrás a Honduras y aún así, no. Las élites guatemaltecas son tan cerradas que Ujú. no le permite entrar y encima, usted dijo una palabra clave, se sienten amenazados, Sí. ¿verdad? Es un señor tan lúcido que a ellos les suscita desconfianza porque no lo van a poder manejar. Si a usted le tocara definir o identificar es la palabra, si a usted le tocara identificar las tres principales características de José Cecilio del Valle que lo hacían el hombre que fue, ¿cuáles usted definiría? Ah, ¿en palabras o en frasecitas? Como guste, sí. Siéntase en Bueno, libertad. yo creo la primera frase que me surge es su amor al estudio, ¿verdad? Valle habla de que los primeros hombres en la sociedad tienen que ser los hombres de estudio. Y habla además de que el estudio que más dignifica a un americano es el Es estudio Estudio de de América, América. sí. Así que el nombre de sabio reúne perfectamente esta inclinación. Valle es un ilustrado, ¿verdad? Nace en el siglo 18, fruto de toda esta formación que traen las reformas borbónicas a las provincias hispánicas, porque eso a menudo no se enseña eso bien, no se hace énfasis de que fue España la que trajo la ilustración al Nuevo Mundo, no la independencia en el siglo XIX, fue España. Y Valle supo beber de toda esa fuente que se le brindó en la universidad con sacerdotes franciscanos como el que le mencionaba, Liendo Goycochea, que era de origen costarricense, que es fundamental en la formación no solo de Valle, sino también en la de Trinidad Reyes. La segunda, pues, su preocupación por la eficiencia, ¿verdad? En el uso de los recursos. Valle es un utilitarista, hay colegas en la Universidad Nacional que han hecho análisis al respecto. Estoy pensando así rápidamente. Hay mucha gente que mejor no menciono ninguno porque me Sí. voy a dejar a alguien fuera y después no puedo reparar eso, pero afortunadamente hay muchísimos historiadores, economistas, filósofos, diplomáticos que han hecho maravillosos, nacionales y extranjeros, que han hecho maravillosos estudios sobre Valle. Y pues en todos se ha podido detectar esa inclinación fuerte de Valle por la eficiencia económica. Él estaba claro que la riqueza y los recursos era fundamental para la felicidad de los pueblos. Y tercero, tal vez algo más personal, que tal vez no trasciende mucho en las aulas y en los textos, pero Valle tenía su carácter.
¿verdad? Eso sin duda le jugó también un poco esta incomprensión a la hora de hacer esta especie de política Sí, entre las élites guatemaltecas. Entonces, perfecto. su amor al conocimiento, La eficiencia en los su recursos eficiencia por los recursos y un carácter firme. y un carácter firme que a veces podría ser un poco agrio. Hay Vamos a ir que, a la, vamos a ir a la pausa. Magnífica descripción. Vamos a ir a la pausa y regresamos en breve. Estamos con la doctora Navarrete hablando sobre historias de independencia. Ya estamos de regreso en Al Banquillo, Historias de Independencia. Estamos hablando con la doctora Daniela Navarrete en esta ruta del Bicentenario que estamos hoy en el 2021. Me gustó la descripción que caracterizó de Valle los tres elementos: el estudio, la eficiencia de los recursos financieros del Estado y ser de carácter firme. ¿Cuánta falta hace gente con ese perfil hoy en día? bueno, con que tuviéramos alguien con la Uno, mitad de... sí, Sí, uno. y al 50% de Valle ya se vería la diferencia. Sí, y aún dicen algunos que al 50% de Valle sería todavía mucho, mucho pedir. Uno de los elementos que usted destacó de Valle es el estudio. Vamos a 1847, la fundación de la Universidad Nacional Autónoma. Antes era una sociedad, ¿verdad?, de conocimiento en 1945, que en el gobierno de Juan Lindo y bajo la rectoría del padre Trino ya se convierte en Universidad Nacional. Así es, Aldo. Es que efectivamente, fíjese que desde la Ilustración en el siglo XVIII, pues surgen todas estas sociedades que hoy les diríamos, hoy, ¿cómo les podríamos llamar? Una especie de fundación Okay. o de organización pública privada, en la que personas individuales se unían por un gusto en común, ¿verdad? Surgen incluso de los salones de tertulia que hay tanto en Inglaterra como en Francia, ¿verdad? Donde la gente se reúne para discutir alrededor de temas filosóficos, de temas políticos, de temas económicos, artísticos, y pues eso también llega a Honduras. En tiempos de Valle surge la Sociedad de Amigos del País y son organizaciones privadas, pero que deben contar con la aprobación de la corona e incluso eran respaldadas. Entonces, de esas sociedades, podemos decir, son las antepasadas de la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto. Exactamente, ese es el nombre, sí. Que es una sociedad que a mí me encanta describirla, abordarla, desglosarla parte por parte con mis estudiantes, porque es la sociedad del genio emprendedor. Y la parte que más hemos perdido. El buen gusto. Es el buen gusto. Entonces, la formación, este salón que va a fomentar el padre José Trinidad Reyes junto con otros grandes hondureños, ¿verdad? Estoy pensando ahorita en Máximo Soto Padre, del cual va a descender uno de los más destacados poetas del siglo XIX guatemalteco, Máximo Soto Hall, en donde es ahí precisamente donde se discuten, como se hacía en los salones franceses e ingleses, se discute ciencia, política, filosofía y arte, ¿verdad? No es por casualidad o no es en vano que las personas que surgen de esta formación hayan sido después destacados poetas, sí, destacados literatos, que se haya levantado el Templo de las Artes en Tegucigalpa, el Teatro Manuel Bonilla. Todos estos son descendientes directos, ¿verdad?, de las actividades que se fomentaron en esta primera versión de la Universidad Central, Academia de Honduras, pasó por varios nombres. Cuando usted planteaba o desarrollaba el concepto del genio emprendedor y el buen gusto, venía a mi mente el hecho de que, bueno, el país antes de la fundación de la universidad ya contaba con esos hombres brillantes, poetas, escritores, maestros, que habían sido incluso algunos discípulos de otros grandes maestros, escritores, poetas. Honduras tenía esa calidad de hombres y mujeres,
Así brillantes. es. ¿Por qué no las tenemos ahora? Bueno, la educación me parece a mí, a lo largo incluso de otros estudios que yo he hecho sobre el urbanismo de la capital de Honduras, Aldo, y yo vengo siempre al mismo punto. Al final todo redunda en la educación, porque incluso personas que han ostentado cargos públicos, que han tenido una educación de punta, de primer nivel, pero el hecho de que nuestros gobernantes ya nos están educando en el modelo de la escuela hondureña, que forme hondureños. Y vuelvo a repetir, el hecho de que los gobernantes no se estén formando más en la escuela hondureña, con el modelo Hondureño. hondureño, ¿verdad? Esto ha afectado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, porque entonces tenemos egresados de escuelas, de colegios, hay que decirlo, bilingües, que se esfuerzan todo por asemejarse a personas de otra nacionalidad. Su apego, su arraigo por la cultura, por la música, por el cine, por la moda, por el ideal de modernidad, todo gira alrededor de este país, ¿verdad? Entonces eso les hace comparar y ver de menos y sentirse acomplejado o incluso menospreciar su propia cultura. Y bueno, a mí me sorprende todavía gratamente en la universidad donde laboro, puedo ver estudiantes que vienen de todo el país y es un inmenso orgullo ver que estudiantes que vienen de las escuelas republicanas herederas y que todavía portan este ideal de la escuela hondureña, en sectores como en el occidente del país, en Santa Rosa de Copán, o en Choluteca, o en Olancho, o en La Ceiba, llegan unos estudiantes tan destacados y que tienen claro lo que es ser hondureño, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que buscar, lamentablemente, tenemos que ir hasta la periferia, hacia los extremos del país, porque eso en las ciudades principales ya desapareció. Hemos perdido eso, eso le iba a decir. Sé que esto me salgo un poquito del tema porque es objeto de un análisis más profundo y quizás alguna vez Sí, tengamos la oportunidad de hacerlo, pero necesitamos transformar ese modelo hondureño, volver a la génesis del modelo hondureño, actualizarlo lógicamente a la época, pero la sí. esencia, retomar la esencia que identificó a grandes e ilustres hondureños. Sí, y José Trinidad Reyes hizo un trabajo que, sin quitarle el más mínimo mérito, porque lo que Reyes hizo fue impresionante, por ejemplo, un adelantado a su época, también reflejando un poco la situación con Valle. José Trinidad Reyes es de los primeros defensores de la mujer en la vida pública. Él Ujú, incluso ujú. escribía artículos con el seudónimo Sofía Seyer, usaba un nombre de mujer para escribir, precisamente para luchar por los derechos políticos de la mujer que, pues en el antiguo régimen, durante las monarquías, eso era muy raro, ¿verdad? No solamente en el Imperio Español, sino que en todas las monarquías europeas, ya sabemos, pues esas han sido conquistas que se van a ir logrando posteriormente, ¿no? A muchos cambios, a la revolución industrial, etcétera. Pero antes de eso ya el padre Reyes estaba iniciando ese tipo de gesta, de movimiento. Ujú. ¿Y por qué digo que él no inventa pues parte de todo esto? Pues porque él viene del seno de una institución que lleva ya más de 1000 años luchando por la dignidad humana, en el caso de la iglesia, y no por la dignidad de todos los seres humanos, ¿verdad? De bebés, ancianos, mujeres, derechos indígenas, ¿verdad? Recordemos la gesta de Francisco de Victoria, que es básicamente el fundador de los derechos humanos, y esto fue en la Escuela de Salamanca defendiendo el derecho de los indígenas frente a los conquistadores. Y el padre, pues, José Trinidad Reyes, como todos los miembros de la iglesia, vienen de esta tradición que además la iglesia es la fundadora de la universidad Sí. a nivel mundial, ¿verdad? No solamente es un miembro de la iglesia el que funda la universidad en Honduras, sino que es la iglesia la que funda la primera universidad en América, en Santo Domingo, en 1538, si no me equivoco, y también en el mundo, ¿verdad? Las universidades más antiguas del mundo fueron fundadas por la iglesia.
Y ahí pues estudiaba alrededor primero del trivium, luego el quadrivium, que son las principales pilares de la formación, que con el tiempo todo esto se ha ido complejizando y todo esto, pero la esencia de esa formación, tal y como se definió desde la Edad Media, pues contempla la matemática, la astronomía, la gramática y la música, porque las artes son esenciales. Hago este énfasis sí. porque nos preocupamos mucho por la parte técnica, por los idiomas, ¿verdad? Como madre de familia, yo también, uno anda viendo, pues, darle las mejores herramientas posibles a sus hijos y vemos que se descuida, no todos, pero sí se ha descuidado las escuelas de arte nacional, por ejemplo. El Padre Rey es el primer dramaturgo de Honduras, con sus pastorelas. Y fíjese que, bueno, de las primeras, en 1847, cuando aparece en la universidad, tenía una carrera concentrada en estudios eclesiásticos, ¿verdad? Sí, y definitivamente. la otra era derecho, ¿verdad? Sí. Leyes. ¿Por Ujú. qué cree usted que leyes, eh, por qué leyes como oferta académica inicial en esta nueva etapa de la educación en el país? Bueno, porque todavía éramos herederos, pues, de lo que traíamos del periodo español. Fíjese que yo estudiando en la ciudad me tocó leer, por ejemplo, las ordenanzas de poblamiento y fundación de 1578 de Felipe II, Sí, del rey Felipe II, y es un documento de más de 500 páginas solo para hablar de la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. Y súmele a eso todas las otras demás leyes. O sea, realmente conocer derecho, manejar derecho, yo creo que en todas las épocas, pero en particular en aquellas, donde había tantísimas reglamentaciones, donde había tantísima legislación, que ser un letrado, bueno, sigue significando lo mismo hasta hoy, era un erudito, sí. ¿verdad? Entonces, por eso es que era importante, porque desenvolverse en aquella sociedad hacía necesario el manejo y conocimiento de las leyes. Pequeña anécdota uniendo con el bloque anterior. Una de las motivaciones que tuvo José Silvio del Valle para estudiar Derecho fue precisamente por el despojo que sufrió su familia. Valle conoció la pobreza después de haber sido un rico hacendado de Choluteca, cuando se lleva a cabo el despojo por parte de Jacinto Herrera, el esposo de su tía, y Valle se promete a sí mismo que defender y resarcir el patrimonio de su familia. Logró vencer al tío en las cortes, pero ya no pudo remediar la pérdida económica. Le voy a contar después de la pausa por qué le consultaba el hecho de que leyes fuese la primera oferta académica formal junto a estudios eclesiásticos en la Universidad Uh Nacional, -huh. que años después se convirtió en autónoma. Voy a la pausa, pero regreso con la doctora Daniela Navarrete aquí en Al Banquillo. Estamos hablando de historias de independencia. Estamos de regreso en Al Banquillo. Hemos estado hablando junto a la doctora Daniela Navarrete, historiadora, investigadora, catedrática universitaria, de momentos que han constituido hitos, que son trascendentes en la historia de Honduras. En el segmento anterior yo le preguntaba el tema de las ciencias jurídicas, porque bueno, aquí usted también me lo ha planteado, que había un irrespeto también en la época a los estatutos, al Estado. Sin embargo, creo que había más compromiso ciudadano, profesional de los ilustres de la época en hacer que se respetara la ley. Es decir, no dejar que se la pasaran por alto, pues, que se respetara la ley. Y creo que eso incide, no sé si usted comparte conmigo, en el hecho de que la universidad fomente el estudio del derecho como tal en sus inicios. Sí, creo que un poco lo que sí es bastante diferente a lo que tenemos hoy en día, Aldo, es a la divulgación que se había tenido hasta entonces de los conocimientos. Sí. Es decir, a pesar que la administración española había dado providencias para que se abrieran escuelas primarias o catecismos en las diferentes
parroquias y curatos y ciudades. Lo cierto es que en la práctica, en lugares como Honduras, que era una provincia, recuerde que éramos la audiencia en los confines. Confines significa el fin del mundo conocido, ¿verdad? Entonces estábamos en la orilla de donde se acaba todo. Sí. Y por esa misma razón periférica que teníamos, secundarios, alejados, pues eso hizo que todas estas leyes y estas políticas de educación no llegaran con la misma fuerza. Esto dio como resultado que en el siglo XIX una inmensa cantidad, la mayoría de los hondureños, estaba totalmente al margen de una educación. Acordémonos que en el siglo XIX, por ejemplo, todavía hay alzamientos indígenas, ¿verdad? De grupos que todavía no reconocen, no reconocieron la corona, no reconocen el Estado hondureño, y pues hay una necesidad de unificar un Estado que todavía está fragmentado, Sí. ¿verdad? Después del vacío de poder que trajo la partida del dominio español. Entonces, eso hacía muy necesario el estudio del derecho, prioritariamente. Veníamos de momento en que la educación estaba reservada para ciertas élites, ¿verdad? No para, Sí, estaba muy diluida. Mire, a veces se dice mucho esto de la educación de las élites cuando en lugares como en México se abrieron universidades para los indígenas, ¿verdad? Estaba el colegio de Tlatelolco, por ejemplo. Pero nuevamente, en provincias tan alejadas como Honduras, esas novedades no llegaban hasta acá. Aunque sí, en el colegio tridentino, incluso cuando ya después se abre la Universidad de León, pues empieza a abrirse poco a poco, pero usted tiene razón, había que tener recursos para mandar a estudiar a un hijo afuera, pues, a otra ciudad. Quiero venir más acá en el tiempo a otro hecho trascendental que marca un antes y un después también en materia laboral, la huelga de 1954, y que sigue siendo la más importante, el más importante movimiento laboral visto en el país, en la historia del país. No, ese es un antes y un después, es un Sí. parteaguas en la historia del país, sin duda. Y a uno como hondureño le debe llenar de orgullo saber que sí fuimos capaces de unirnos como hermanos y levantarnos ante el atropello, ¿verdad? Un atropello que había iniciado desde el siglo XIX con unas leyes muy parecidas a las que hoy tenemos en cierta polémica, incluso, Sí, ¿no? Con esta de las sedes. Y por eso toqué el tema casualmente. Me imagino, sí. Y pues sí, es que la historia es ese retrovisor, Aldo, ¿verdad? Sí. Cuando usted va a cambiar de carril, tiene que ver si no le viene nadie atrás, y eso es lo que le ayuda a la historia, ¿no? Así es. Entonces, lamentablemente, muchos hondureños manejamos sin el retrovisor de la historia y nos creemos ciertos cantos de sirena que ya los hemos escuchado desde hace 100 años. En el caso de las concesiones liberales a finales del 19, pues se dijo mucho de lo que se está diciendo ahorita. Demos las tierras a los grupos empresariales capacitados para que den empleo. Y mire, a mí me ha tocado como historiadora del urbano defender hasta cierto punto el paso de las bananeras en la costa norte, porque no había costa norte, o sea, geográficamente había el territorio, pero la población hondureña era muy escasa, la actividad y la presencia del Estado era prácticamente nula. Y eso es de época española, por eso es que los ingleses se habían tomado Islas de la Bahía durante la etapa monárquica, ¿verdad? Entonces, eso ya era tradición. Los garífunas se establecen en la costa norte también porque son tierras baldías, abandonadas. Entonces, son las bananeras las que van a incorporar, van a hacer emerger toda esta enorme plataforma que antes eran tierras pantanosas, que no servían, había muchos zancudos, ¿verdad? Y ellos con su infraestructura, como ese precioso puente que perdimos el año pasado durante uno de los huracanes, ¿verdad? Pues es innegable que sí dejaron elementos de infraestructura, que sí generaron una dinámica que después va a propiciar lo que hoy tenemos en toda la costa norte del país. Eso es innegable. Sin embargo, el precio que se pagó fue bastante alto.
existen suficiente bibliografía que habla de estafas claramente detectables, por ejemplo, en las concesiones del Ferrocarril Nacional, otorgamiento de tierras, pero además se agregaban tierras que no habían sido otorgadas, que esto no se hacía de buena ley, ¿verdad? Que a los pequeños productores prácticamente se les asfixió hasta que ya no pudieron competir más, que se les torcía el brazo, por usar un eufemismo suave, para que vendieran sus tierras. Entonces, todo esto pasó, ¿verdad? Y ver el movimiento del 54 en un momento además bastante turbulento después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos empieza a cambiar totalmente su política y trata de implementar esto que llamó Roosevelt lo del buen vecino y que después Kennedy va a llamar la Alianza para el Progreso, porque en plena Guerra Fría pues se le quiere limpiar un poco la imagen a unas intervenciones que habían sido bastante injerencistas abiertamente, ¿verdad? Invasiones, nosotros tuvimos invasiones, incluso Tegucigalpa fue ocupada por marines en el 24, imagínense. Así que ver que 30 años después de esta ocupación ignominiosa que hizo vibrar a Froilán Turcios, a Visitación Padilla, en el Boletín de la Soberanía Nacional, ver que 30 años son humildes campeños, el pueblo organizado que se alza para poner un alto a la arbitrariedad de los patronos que se creían intocables, eso es un estímulo y un ejemplo que se debe estar proclamando siempre. Voy a ir a la última pausa, pero la dejo con la siguiente pregunta para cuando vengamos de la pausa. 77 días, ¿qué hizo tan fuerte este movimiento? No logró todo lo que quería, pero se lograron conquistas importantes. Al volver de la pausa, me responde. Está con nosotros la doctora Daniela Navarrete, historiadora, investigadora. Hechos históricos del país que debemos de conocer. Volvemos. Estamos de regreso en Al Banquillo. Hay mucho de qué hablar. Este tema es rico en su amplitud, doctora Navarrete. Sin embargo, el tiempo a veces no es el suficiente. Pero, bueno, hablábamos de la huelga del 54. No se logran todas las conquistas que los trabajadores querían, pero se marca un hito importante. Se rompe la historia ahí. Cambia el momento. ¿Cómo era la sociedad, cuál era la condición de la sociedad justamente cuando surge el movimiento obrero? Bueno, afortunadamente, Aldo, tenemos a maravillosos escritores que nos pueden ayudar a entender qué era lo que se sentía en aquellos días. Tenemos a nuestro Ramón Amaya Amador, por ejemplo, sí, que nos describe la sociedad bananera, ¿no? En la costa, precisamente, en Prisión Verde. También tenemos a hermanos centroamericanos. En Costa Rica se escribió Mamita Yunay. Tenemos a un premio Nobel en literatura, Miguel Ángel Asturias, que escribe El Señor Presidente, que es más el aspecto político. Y en estos últimos años tuvimos en el 19 a otro Nobel, a Mario Vargas Llosa, que escribió Tiempos Recios, que es sumamente interesante en su escrito porque además muestra un lado poco estudiado por los historiadores todavía, y es el rol de la filantropía norteamericana y de la propaganda, o el uso de la filantropía para la propaganda. Yo le hablaba hace un rato de cómo se quería limpiar la imagen del pasado, sí, injerencista de los Estados Unidos, y esta va a ser uno de los mecanismos, ¿verdad? Propiciando ayuda en áreas como la sanidad. Por ejemplo, de hecho son los Estados Unidos los que construyen la primera sanidad en el país. Van a venir otras fundaciones poco conocidas en el país, pero ahí están los archivos que lo muestran, como la Fundación Rockefeller. Y este tipo de actuaciones nos hace entender que los norteamericanos habían detectado que el aspecto social era fundamental y que iba a ser el polvorín, como lo demostró la historia años después, ¿verdad? En el 54. El gran cambio que hubo es que ya nada iba a volver a ser lo mismo. Usted dijo que no se lograron todas las conquistas, tal vez no en ese momento, en el corto plazo, pero eventualmente sí.
el gigante cayó. 20 años después, Sí, la exacto. United Fruit Company Tiene quebró, razón. ¿verdad? Así que eso fue la dinamita, ¿verdad? Que resquebrajó un poder tiránico, totalitario, que campeaba en el país como dueños. O sea, salieron tantas frases en aquella época como que un diputado vale menos que un burro. Ujú. Ya la gente la compraban con botellas de Exactamente, whisky. con whisky. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, para que tomemos un poco de distancia, ¿verdad? De que el país ha cruzado por situaciones tremendas y hemos salido, hemos caído después en otras, pero yo creo que la gran moraleja que nos deja la historia es que sí podemos. Ahí está el ejemplo de la huelga del 54. Y aún hoy se escuchan esas frases que surgieron de ahí, justamente, ¿verdad? Ah, sí. Para señalar al hondureño, como para estigmatizarlo. Eh, ¿Por qué después de la fortaleza que muestra ese movimiento, de la firmeza en sus convicciones, en sus posiciones, por qué se debilita en el transcurso del tiempo y el movimiento obrero no volvió a ser el mismo? Sé que las etapas, los momentos fueron distintos, pero en su esencia, en su convicción, en su visión del movimiento obrero, ¿qué cambió? Bueno, ahí admito que me hace marchar por aguas pantanosas, Sí, ¿verdad? porque yo estoy pensando en todos los ilustres historiadores y analistas, sociólogos que han abordado el tema, pero bueno, yo los he leído y espero no decir una imprudencia, pero pues lamentablemente una de las cosas que se jugó mucho, y yo creo que hasta nuestros días se puede ver, es esta máxima maquiavélica de divide y vencerás, Sí, ¿verdad? Entonces siento que se penetró o infiltró, como les gusta decir a algunos, mucho el movimiento obrero en cuanto a debilitarlo con personas que eran afines a las patronales. Eso por un lado. Y por otro lado, lamentablemente, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y se consiguieron tantas conquistas que la tentación fue mucha, ¿verdad? Para caer en crear estos feudos, ¿verdad? Y para los historiadores esto es bien doloroso, porque precisamente el bicentenario de qué? Pues de demoler o de tirar al suelo un sistema que establecía jerarquía por el hecho de haber nacido en una determinada familia. Yo le comenté cuál era el pecado sí, original de Valle, exactamente, sí. ¿verdad? Que solo porque no era de Guatemala fue suficiente para que jamás lo admitieran. Oye, eso nos parecería ilógico e impensable. Entonces, haber luchado tanto por lograr la igualdad, haber luchado tantos años para haber logrado la representación, el voto femenino, pero antes de eso el voto universal, es que la gente cree que ya en 1821 todos iban a votar. No era así, No, no hay era que ir así. a leer las leyes electorales, Así es. ¿verdad? Y saber que al principio solo podían votar los que eran dueños de propiedad, los que tenían 1,000 pesos y que sabían leer y escribir, y en aquella época era menos del 5% de la población. Sí. Entonces, han sido avances paulatinos en estos 200 años. Y luego, dar estos privilegios de clase a un grupo, ¿verdad? Llámese obreros, sindicalismo, llámese gremios con estatutos, ¿verdad? Todo esto va creando diferencias y hoy en día hay otras modas también que quieren crear nuevos fueros para crear grupos protegidos que después terminan convirtiéndose en grupos privilegiados, ¿verdad? Lo vimos en la época de las concesiones. Ay, hay que proteger al empresario, entonces no le ponemos impuestos. Entonces, de una protección se volvió en un privilegio. Sí. Yo creo que toda desigualdad va a conllevar forzosamente a una fricción en el futuro. Y, Por muy y- buenas intenciones que se tengan al principio, propiciar la empresa el emprendimiento o proteger grupos minoritarios o vulnerables, toda desigualdad, aunque sea bien intencionada, finalmente va a crear una fricción, una contradicción, porque finalmente va en contra de la igualdad. sí, yo le pregunté del movimiento como tal porque veníamos hablando de eso, pero aplica para los diferentes campos. Como yo regularmente añoro como periodista y se lo cuento a mis estudiantes, que surjan los pensamientos de un Medardo Mejía,
de un Paulino Valladares, de un Froilán Turcios, de un Alfonso Guillén Zelaya, de un Álvaro Contreras. Venimos de José Cecilio del Valle. ¿Cómo necesitamos ese tipo de pensamiento, retomarlo para surgir como nación? Para concluir, ¿qué piensa usted de quienes dicen que en 200 años no hemos logrado nada, que seguimos siendo dependientes, salimos de un dominio para entrar en otro, a un dominio moderno? Pues depende cómo lo dicen, si lo dicen desde el celular o desde la laptop, o en qué formato, ¿verdad? Porque decir que no hemos avanzado nada y se pueden permitir decir, fíjese bien, Aldo, hablar en contra del gobierno ya de por sí, antes no se podía hacer, Sí, sin es irnos libertad de tan expresión, lejos. correcto. Es un derecho alcanzado. Exactamente. Y entonces el hecho de que alguien vocifere todo lo que quiera en una red social, eso ya es un avance. Eso ya definitivamente nos hace falta todavía más, ¿verdad? No vamos a negar acá que hay otros tipos de represión o de coerción, pero sí se ha avanzado definitivamente ver tantos jóvenes que ya han superado la barrera del analfabetismo. Bueno, por lo menos antes de la pandemia, Sí, pero sí, definitivamente han habido avances. No podemos ser tan negativos. Yo creo que cada época conoce sus desafíos, ¿verdad? Y sus desaciertos, pero también hay sus aciertos. Todo, incluso todas las administraciones tienen cosas buenas y cosas malas. O sea, acabo de hablar de represión y uno piensa casi automáticamente en el gobierno de Carías, sí, pero hasta el sol de hoy, el único estadio que tenemos en Tegucigalpa sigue siendo el que dejó Tiburcio Carías Andino. Sí, sí, y sin duda alguna ha sido un programa muy, muy educativo, muy formativo. Me quedo con un montón de preguntas, pero seguramente tendremos oportunidad de evaluar otros hechos históricos. Agradezco de verdad su participación, doctora Navarrete, hoy. Soy yo la que le agradece, Aldo. Muchísimas gracias, me encanta este programa. Gracias a usted por participar. Le prometo que vamos a tener la oportunidad de hacer otro similar. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.